Cotué. Muy pocos han oído este nombre en el Perú. Un bosque inaccesible y lleno de biodiversidad en una de las zonas más orientales del departamento peruano de Loreto, con un río apenas observable en el mapa llamado también Cotué, que surca su espesura. Desde el aire, la calma se rompe cuando llegamos a la línea de frontera con Colombia. Estamos sobrevolando el río llamado Cotué en la frontera con Colombia y hay presencia, indicios de actividades ilícitas como narcotráfico y minería ilegal. Aquí, a más de 330 kilómetros de la ciudad de Iquitos, lejos de todas las miradas y todos los controles, se ha instalado un frente de deforestación para el sembrío de hoja de coca y otro para la extracción de oro con dragas en este río, que sigue su curso sinuoso hasta desembocar en el río Putumayo, en la Amazonía colombiana. Aunque no lo parezca, la zona es parte de una enorme concesión para fines de conservación e investigación que por contrato y por ley debía contar con protección. Por eso, esta historia también cuenta cómo fue que por años el lugar estuvo abandonado a su suerte por el Estado y por los privados que debieron cuidarla. Tal como en el Yavarí, en la frontera con Brasil, aquí en la frontera con Colombia, el Cotué se ha convertido en otro punto de frontera echado al olvido, en donde las mafias están ganando la partida. Hemos podido tener las imágenes desde la avioneta y se ha podido establecer que hay una presunción que se realiza el tráfico de drogas en esta zona. Aunado a ello, también tenemos un tercer delito, el delito de contaminación ambiental propiamente de la minería, dragas. Hemos podido establecer que existía 12 lugares deforestados de bastante data. A fines del 2021, el entonces fiscal especializado en delitos ambientales de Iquitos, Yusen Caraza, fue alertado por el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, de posibles actividades criminales en el extremo oriental del departamento de Loreto, específicamente en la zona ribereña del río Cotué. El área es parte de una extensa concesión para conservación e investigación, también llamada Cotué, uno de los lugares con mayor capacidad de almacenamiento de carbono, con al menos 323 especies diferentes de flora y 535 especies de animales, algunos en extinción, como el lobo de río o el manatí, por lo que es parte de un corredor de conservación. Por lo tanto, está protegido por la ley y no admite actividad extractiva alguna. Tras sobrevolar la zona para constatar la denuncia del procurador, el fiscal abrió investigación por presuntos delitos contra los recursos naturales en la modalidad de delitos contra las formaciones boscosas. A inicios de 2022, Epicentro TV entrevistó a Yusen Carazas en la Fiscalía de Iquitos. ¿Y esto qué sería? Eso es algo que nos tiene muy inquietos y muy preocupados, porque al parecer acá se está realizando algún tipo de actividades. No podemos establecer es lo que tenemos objetivamente de una fotografía. ¿Actividad ilegal? Al parecer, eso indica. ¿Estas son hojas de coca? Aparentemente están en el proceso de secado. Aparentemente. Acá está todo una... Pareciera un bidón de combustible. Como que hay una persona que se está dedicando al trabajo. Se trata de indicios de una posible economía ilegal que se movería en esa parte de los territorios peruano, colombiano e incluso brasileño. En el Perú, muy poco se conoce de la zona. En Colombia, en cambio, hay más información. Su Defensoría del Pueblo sistematiza alertas en áreas conflictivas y Cotué es parte de su radar. Una reciente alerta temprana advirtió de avistamientos de dragas en julio de 2023 en la frontera con Perú. Según el documento,
En el año 2021 hubo un ciclo de alta cotización del mineral, el oro, en mercados nacionales e internacionales como consecuencia de la inestabilidad económica derivada de la pandemia, lo cual generó un incremento sostenido de operaciones mineras en los ríos Caquetá, Puré, Cotué y Putumayo. Mencionó también patrullajes de grupos ilegales cerca del río Cotué en dicho país. Estos grupos que están relacionados de alguna manera con lo que fueron las FARC, están también, digamos, como moviéndose otra vez hacia la minería ilegal. El periodista colombiano Oscar Parra investiga los conflictos sociales y los problemas ambientales en el sur de su país y tiene preocupante información de lo que ocurre en la zona fronteriza. Pues estamos en un momento complejo en Colombia donde hay una mutación, digamos, de los actores armados ilegales y además de las economías ilegales alrededor de la guerra en Colombia. Estamos enfrentando no un proceso, digamos, de crecimiento, sino de consolidación de varios grupos que surgieron fragmentados, digamos, de las antiguas FARC. Yo creo que son grupos que inclusive eran de narcotraficantes, por un lado, que no tenían nada que ver con las FARC, otros que sí, digamos, surgieron a partir de algún mando medio, y digamos que se fueron expandiendo durante estos años y ya lo que estamos viendo en este momento es un enfrentamiento muy fuerte entre estos grupos por el control de estas economías. Parra señala que en la parte sur de la Amazonía de Colombia hay dos grupos que se disputan el control de las rutas del oro y de la droga, pero esa no es la peor noticia. Los grupos que están haciendo presencia fuerte en la zona son el Carolina Ramírez y del otro lado Comandos de la Frontera, y son los que están generando una tensión muy fuerte ahí. Esos son, digamos, como los dos grandes actores, especialmente el que está un poco más al sur, en el borde de la frontera con Perú, y que se extiende hacia esa zona, digamos, de la Amazonía, es Comandos de la Frontera. Digamos, tiene una fuerza muy grande y hay, digamos, también información sobre la interacción de este grupo con Comando Vermelho, y con, digamos, grupos armados que delinquen en Brasil. El lado peruano de Cotué es uno de los puntos más lejanos del país. Entre dicha zona e Iquitos, la capital de Loreto, hay una distancia de 330 kilómetros lineales. Para tener una idea, es la misma distancia entre Lima, la capital peruana, y el departamento altoandino de Ayacucho. La agreste hidrografía de la Amazonía hace que llegar al punto de frontera de Cotué por vía fluvial sea una aventura de una semana que implica descender por el río Amazonas hasta el poblado de São Antônio do Oizá, en Brasil, luego navegar aguas arriba hasta el río Putumayo, en Colombia, y recién entonces entrar al río Cotué, en dicho país, hasta ingresar al Perú. En avioneta, en cambio, eso tarda 2 horas y media. En mayo de 2024, nos dirigimos por segunda vez al lugar para observar lo que está ocurriendo ahora. Habíamos realizado el primer sobrevuelo en noviembre de 2022. En la ruta, una de nuestras cámaras, dispuesta en la parte baja de la avioneta, graba la inmensidad del Parque Nacional Yaguas. El parque termina en este punto, donde empieza la naciente del río Cotué, en medio de pantanos inhóspitos y fuentes de agua. Más adelante, varias hileras de agua se van juntando hasta formar el cuerpo serpenteante, que parece avanzar al brillo del sol a la misma velocidad de la nave. Poco más de 75 kilómetros después, llegamos a la frontera. Aquí asistimos a una actividad ilícita floreciente que está talando este bosque protegido y en su lugar, como campos de juego, sembrando plantaciones de hoja de coca. En cada tajo abierto hay producción de hoja de coca. En este punto todavía hay árboles talados que no han sido retirados. Según el Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, OSINFOR, las áreas deforestadas desde el año 2008 hasta el 2020 en la concesión
sumaron 617 hectáreas. Pero los cálculos realizados por la ONG Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, con información de la plataforma Global Forest Watch, indican que las áreas deforestadas suman 788 hectáreas hasta el año 2023. La producción parece concentrarse en el lado peruano, en donde hay apenas entre 1 y 3 construcciones de madera con techos de calamina o de plástico. En estas fotografías se observan mejor los detalles. En la parte baja de la imagen, al parecer, hay un almacén. Unos metros más arriba, una casa de madera de 2 pisos. A su derecha, 2 bidones y 5 cilindros. Continuando más a la derecha, lo que parece un pequeño bote con cargamento cubierto con bolsas de plástico. Y en el lado del río, 2 hombres y 3 lanchas largas y una pequeña, cargadas con bidones y baldes. En esta otra foto se observa una casa más modesta, pero con antena satelital y panel solar. Varios metros hacia la derecha, esta choza parece guardar cilindros. El detalle se aprecia mejor en esta otra imagen, desde otro ángulo. Baldes y cilindros de todo tamaño atiborran esta parte de la vivienda. En esta imagen, observen el detalle en la choza de la izquierda, ligeramente apartada de las otras 2. El exfiscal Yusen Caraza dijo que esto parecía hoja de coca en proceso de secado al sol. Todo esto ocurre en el lado peruano, en donde parece estar la producción de coca. Al frente, en lo que según Google Earth es el lado colombiano, se encuentra este asentamiento humano. Veamos algunos detalles en estas fotografías. Más de medio centenar de viviendas con mejor infraestructura. Y hasta una pequeña cancha de fútbol con su pequeña tribuna. Esta actividad puede estar vinculada a lo que has explicado, a esta red que ya se ha asentado en el sur de Colombia. Sí, estas economías ilegales necesitan, digamos, de algunas pequeñas estructuras urbanas o para el procesamiento. Es un caso muy particular porque además está en el vértice, ¿no? Es una zona bastante alejada, es una zona que podría tener problemas incluso de ingreso de extranjeros en la zona, ¿no? Que ingresan a nuestro territorio, violan nuestra soberanía, que a veces están usadas para bloquear instrumentos jurídicos, ¿no? Y desarrollan esa actividad porque por el lado peruano no hay ningún acceso. Cotué está ubicado entre los 2 parques nacionales más grandes de esta parte de la Amazonía. A la izquierda, el Parque Nacional Yaguas, en Loreto, y a la derecha, el Parque Nacional Amacayacu, en Colombia. Se trata de uno de los corredores biológicos más ricos en biodiversidad del mundo. El Parque Yaguas, en el lado peruano, es esta gran alfombra verde de copas de árboles y palmeras de aguaje de 30 metros de altura. Con sus casi 870.000 hectáreas, es además uno de los bosques con mayor capacidad de retención de dióxido de carbono. Fue creado como parque nacional en el 2018, pero desde los años 90 estaba concebido como eje de este gran corredor de biodiversidad que empezaba en las 2 áreas de conservación regional de Loreto ubicadas a su izquierda y continuaba hasta la línea diagonal de la frontera con Colombia, en donde debía conectarse con su símil en ese país, el Parque Nacional Amacayacu. Pero en el 2008, en el segundo gobierno de Alan García, un desconocido y singular personaje le pidió al Estado peruano que le adjudique, en forma de concesión, un área de 224.000 hectáreas entre los parques nacionales de ambos países. Y a partir de ese momento, todo cambió. El personaje que solicitó la adjudicación se llama Javier Salazar Carvajal, un ingeniero forestal radicado en Lima. En mayo de ese año se dirigió al hoy desaparecido Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, para presentar su expediente. Nuestra investigación y el análisis de los documentos del expediente revelan que Javier Salazar Carvajal
nunca conoció la zona ni sustentó cómo financiaría la conservación de un área tan grande. ¿Cómo fue usted a la zona? No, yo no fui a la zona. A pesar de ello, el INRENA aceptó su propuesta y le entregó Cotué en concesión por el plazo de 40 años, 224.000 hectáreas, la mitad del departamento de Tumbes. Por supuesto, hasta hoy, las pocas personas que conocen el caso siguen sorprendidas. En un momento, una situación medio extraña, se adjudica o se le otorga esta concesión a un particular, cerca de 250.000 hectáreas, y en ese tiempo nunca se sabía qué sucedía y quién era o cómo se gestionaba, ¿no? Entonces, en ese proceso de investigación vemos que la concesión no cumple el objetivo, más bien todo lo contrario, sirve como una figura para facilitar o permitir actividades ilícitas dentro de la zona. ¿Quién es el hombre que durante 15 años y solo hasta hace poco tuvo en sus manos la suerte de la concesión de Cotué? En el 2008, Javier Salazar, con 40 años, era asistente de mantenimiento de áreas verdes de una universidad privada. Carecía de fondos para un proyecto ambicioso en un territorio inmenso y lejano como Cotué. Aunque no lo consignó en su expediente, su interés tras el proyecto eran los bonos de carbono. En el mundo, las grandes empresas que contaminan el medio ambiente buscan compensar el daño financiando iniciativas para proteger espacios naturales en otras partes del planeta, por ejemplo, los bosques amazónicos. Como los que administran estos espacios necesitan fondos para hacer conservación, emiten bonos y las empresas contaminantes pagan por ellos. Cuanto más grande es un área, más dinero requieren. Los bonos de carbono, siendo una modalidad para conservar áreas protegidas, también pueden ser una oportunidad para hacer negocios. ¿Por qué fueron 224.000 hectáreas? Por dos razones, ¿no? Dos razones técnicas. Para poder obtener beneficios con el sistema de bonos de carbono, tienen que ser superficies grandes, ¿no? Para poder obtener beneficios de esta manera. Y aparte de eso también... Digamos, por un tema, de los bonos de carbono iba a ser, entre comillas, el negocio. Iba a ser, vamos a decirlo así, una manera de obtener también un ingreso, ¿no? Y también poder gestionar. Era una de las ideas principales, ¿no? Porque en realidad, claro, es cierto, o sea, uno se aventura a estas cosas porque desea también poder desarrollarse y poder obtener beneficios, ¿no? De alguna manera u otra, ¿no? Y para desarrollar la zona también. En Perú se habló por primera vez de bonos de carbono en el 2007, durante la gestión del primer ministro del Ambiente del país, Antonio Brac, en el segundo gobierno de Alan García. El año siguiente, Salazar presentó su solicitud de concesión a INRENA. Epicentro TV lo entrevistó en diciembre del 2022. ¿A ustedes les interesaba más, por ejemplo, ese tipo de proyectos? ¿No? Claro. La investigación, los proyectos sociales. Así es, o, claro. ¿O les interesaba más los proyectos de bonos de carbono? Claro, los bonos de carbono, claro. Por eso también es el tema el tamaño también tuvo que ver con eso. ¿Por qué? Porque los bonos de carbono son una forma de poderla mantener. ¿No? ¿Por qué? Porque los bonos de carbono pues permiten que uno obtenga ingresos simplemente por mantener el bosque en pie. ¿Y esos bonos quién los iba a administrar? Esos bonos los íbamos, bueno, eso había, la verdad que estábamos pensando con el ingeniero Portocarrero cómo hacerlo en su momento, ¿no? Cómo hacerlo, sí. Salazar mencionó un apellido, Portocarrero. En otro momento de la entrevista, consultado sobre cómo fue que él y sus asesores técnicos elaboraron el expediente de Cotué sin haber pisado nunca la zona, volvió a señalar el mismo apellido. ¿Cómo fue ese trabajo de campo? ¿Visitaron comunidades? ¿Qué comunidades? Visitas. ¿Hablaron con gente? Claro, yo tengo entendido que se habló con algunas personas, fue así. No, o sea, siendo honestos, tampoco es que se hizo pues un tema de un trabajo desarrollado. Pero deben tener ustedes, digamos, la ficha, los resultados de esas entrevistas que se presentaron. No los tengo. No, yo no los tengo. No, posiblemente los tenga el ingeniero Portocarrero, no sé si los guardará, no lo sé, pero no los tengo. Javier Salazar buscó en solitario la administración de Cotué. Los hechos importan mucho. Salazar presentó su solicitud al INRENA el viernes 30 de mayo del 2008. Su expediente debía ser evaluado por la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre, a cargo entonces del ingeniero forestal y abogado Rafael Ramírez Arroyo. El 20 de octubre, la Intendencia opinó que la propuesta demostraba un conocimiento del lugar por Salazar,
Algo, por lo menos, curioso, pues nunca había pisado ni sobrevolado la zona. En realidad, utilizó datos del Parque Colombiano Amacayacu y los extrapoló en Cotué. ¿Cómo fue usted a la zona? No, yo no fui a la zona. Hubo un sobrevuelo a la zona, ¿no? Y de ahí se sacó información para poder hacer el plan de manejo. Ah, ¿no fue usted a la zona? No fui a la zona. No, la verdad es que no entré a la zona. ¿Por qué? Porque ¿En esos años nunca fue? No, ¿Cuando usted claro que estaba no. optando, buscando esta concesión? No. Todo se trabajó desde acá, desde Lima, ¿no? O sea, ¿todo ha sido gabinete? Todo ha sido gabinete. Inicialmente todo ha sido gabinete. Aún así, el 27 de octubre de ese año, 2008, el intendente forestal Rafael Ramírez aprobó la solicitud de Salazar. El 30 del mismo mes, el mismo funcionario firmó la resolución de otorgamiento de la concesión y el 11 de diciembre, Ramírez y Salazar firmaron el contrato de concesión por 40 años. ¿Cómo se puede aprobar algo así? Bueno, en el tema forestal no es una cosa poco común. El Inventario Nacional Forestal, por ejemplo, hoy por hoy, es un proceso que se está avanzando. Hace 14 años atrás era más exigua la información. O sea, los distintos tipos de concesionarios tampoco es que necesariamente todos presenten propuestas que tengan mucho contenido técnico, ¿no? A fines del 2008, las funciones del INRENA fueron transferidas por el Ejecutivo a los gobiernos regionales de la Amazonía. La concesión de Cotué pasó al control del gobierno regional de Loreto. En el año 2009, el gobierno regional de Loreto le pidió a Salazar el documento principal para iniciar sus labores de conservación, el plan de manejo, equivalente al expediente técnico. El primer plan presentado por Salazar fue rechazado por falta de información. La nueva versión, presentada ese mismo año, consignaba el nombre y sello del autor del documento, José Portocarrero Gallardo. Era la persona mencionada por Salazar. Portocarrero, ingeniero forestal, era cofundador y subdirector gerente de una entidad privada llamada Asociación de Consultores y Profesionales Ambientales y Forestales del Perú, ACOPAF. Entonces, el señor Portocarrero estaba como asesor del expediente, del plan de manejo, como técnico, y a la vez también en la asociación. Claro, él era parte de ACOPAF, por eso consideramos a ACOPAF, por eso fue. Pero no estaba ACOPAF, vamos a decir, no estaba todavía en el tema de la concesión, ¿no? Pero la estábamos considerando. Uno de los fundadores de ACOPAF y a la vez director gerente era Rafael Ramírez Arroyo, el mismo que meses atrás, en el 2008, se desempeñó como intendente del INRENA y aprobó y otorgó la concesión de Cotué a Javier Salazar. Uno se pregunta, ¿la asociación no habrá estado detrás de esto, de esta posibilidad de negocio? La asociación, como le reitero, técnicamente está formada por muchos profesionales forestales, ¿no? Pero económicamente no tenemos la capacidad para asumir una cosa de este tipo. Hubiera sido una locura, o sea, yo también lo planteé así en su momento. Rafael Ramírez dio estas declaraciones a inicios de diciembre de 2022. Al cierre de esta edición, Ramírez envió un mensaje para señalar que en INRENA cumplió con su labor conforme a las normas y procedimientos, sin que hubiera nada oscuro de por medio. El gobierno regional de Loreto rechazó el plan de manejo en más de una ocasión, aduciendo que el documento no tenía información técnica sobre Cotué, que carecía de trabajo de campo y que no precisaba cuáles eran sus fuentes de financiamiento. Hasta el año 2015, el gobierno regional le hizo llegar a Salazar varias notificaciones pidiéndole que subsane las observaciones que tenía el plan de manejo. Lo buscaron en esta vivienda que él mismo consignó, ubicada en Mangomarca, una zona del distrito de San Juan del Lurigancho, en Lima Norte. Pero nunca lo encontraron, ni cuando fue citado vía edictos en diarios nacionales. A inicios de 2015, el gobierno regional de Loreto resolvió el contrato. Sin embargo, el 26 de octubre de ese año, Salazar, el hombre más buscado por las autoridades regionales de Loreto,
recuperó la concesión. Un juez constitucional de Lima había anulado todas las notificaciones al domicilio de Salazar, aduciendo que las autoridades regionales habían vulnerado su derecho constitucional al debido proceso. El gobierno regional tuvo que acatar la orden. El juez, Ricardo Chan Recuay, sería investigado y procesado 4 años después, acusado de ser parte de la megared de corrupción de jueces y fiscales denominada los Cuellos Blancos del Puerto. Tras acatar la orden, el gobierno regional le pidió a Salazar presentar un plan de manejo actualizado, ya que el original había quedado desfasado. El 21 de diciembre del 2015 fue aprobado el nuevo plan de manejo. Todo estaba listo para echar a andar el proyecto de conservación. En ese momento, Salazar tomó una extraña decisión. Cedió la concesión a la asociación ACOPAF. ¿No habría un presunto conflicto? Claro. Habría que tener bien claro los tiempos. Estamos hablando de que la vinculación entre ACOPAF y la concesión se ha dado en el año 2015. De manera formal. En cualquier manera, no formal o informal. El trato se ha dado en el 2015. En esta época no hubo ningún tipo de vinculación. Entonces eso sí se lo descarto. O sea, yo me hubiera enterado, Pedro se hubiera enterado, hubiéramos sabido, ¿no? Pero no se ha dado. En el 2019, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, OSINFOR, dio inicio a un proceso de fiscalización de la concesión. En el 2021, el procurador del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, fue informado de este caso y a fines de ese año, la Fiscalía inició investigación penal contra Salazar. Terminaron así 15 años de un círculo vicioso que solo logró el abandono de una de las áreas más ricas en flora y fauna de la Amazonía y que ahora está a merced del crimen organizado. Salazar no se siente responsable. Para él, la culpa es solo del Estado. El interés de él era tener la concesión en papeles, pero no ejercer ningún acto como concesionario con respecto al cuidado de esta área. O sea, eso es evidente en el claro. Estos espacios geográficos brindan una serie de oportunidades. El aprovechamiento de los recursos o algún otro elemento de interés económico que sea ajeno a los legítimos establecidos en los contratos de concesión. En abril del 2023, antes de renunciar a la Fiscalía, el entonces fiscal Yusen Caraza formuló acusación contra Salazar por delitos ambientales. Así lo explica el actual fiscal del caso, Franco González. Se sustenta principalmente y de manera contundente en informes técnicos que tiene la carpeta sobre la existencia de pérdida de cobertura boscosa al interior de la concesión de conservación que arriba más o menos a más de 600 hectáreas en un periodo de tiempo de 2008 hasta el 2020 aproximadamente. Han pasado 14 meses desde que se presentó la acusación y el juzgado de Loreto a cargo del caso aún no convoca a ninguna diligencia. ¿Esto está en etapa de acusación desde cuándo? El año pasado hemos presentado exactamente en abril, el 26 de abril, la acusación en este caso. El 26 de abril, pero ya ha pasado más de un año. Ya ha pasado un año, exactamente. Estamos a la espera de la citación del Poder Judicial con la... O sea, ustedes, perdón la interrupción, han presentado la acusación ante el Poder Judicial hace más de un año. Sí. En abril. En abril del año pasado. ¿Y qué ha resuelto en estos más de 12 meses? Se ha corrido traslado la acusación fiscal y eventualmente nos encontramos a la espera de una fecha y hora para debatir los fundamentos de nuestra acusación. En su momento ya hemos tenido una situación, pero no se ha podido instalar esta audiencia. En abril pasado, el gobierno regional de Loreto optó por otorgar la concesión a un nuevo actor, la Sociedad Zoológica de Frankfurt, una organización que tiene la administración del Parque Yaguas en el Perú y del Parque Amacayacu en Colombia. Klaus García, uno de sus funcionarios, responde por qué decidieron ingresar a una zona con este nivel de riesgo. Todo este corredor biocultural, como se conoce a la parte baja del Putumayo, pues todavía tiene un alto grado de conservación. Entonces, para nosotros es clave conservar estos ecosistemas. Tienen que actuar las fuerzas de seguridad, tiene que actuar la Policía Nacional, la Marina de Guerra, etcétera, porque son ríos fronterizos. Sin ello,
¿Cómo van a hacerle frente ustedes al avance, porque avanzan las organizaciones criminales? La parte deforestada, la parte afectada dentro del Cotué, pues no representa en realidad ni el 1% del total del área, ¿no?, de la concesión, que está como en 199.000 hectáreas. Nosotros venimos trabajando un documento de gestión, que es la declaración de manejo, y allí se definen estrategias para poder ver cómo podemos, digamos, disminuir esas afectaciones y y en un plazo, pues poder erradicarla, que se puedan erradicar las actividades al interior del Cotué, ¿no? Siendo este un caso grave que debería alarmar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, lo más probable es que ello no ocurra. El Legislativo ha tomado decisiones favorables al crimen organizado y el Ejecutivo no las ha cuestionado. El Estado peruano está ausente en ese lugar. Allí no hay una comisaría, un puesto policial o uno militar que lo represente. Esa es la realidad. Y en parte por ello las organizaciones criminales siguen avanzando sin ninguna resistencia.